Nuevamente, Rigoberto, soy un alcohólico. Este video está destinado a un análisis profundo de lo que en mi caso es un problema alcohólico, gracias a Dios, sin beber ya, pero atrás de ese alcoholismo hay varias cosas que tenemos que conocer. Por ejemplo, atrás del alcoholismo hay defectos de carácter, atrás de los defectos de carácter hay debilidades humanas, atrás de esas debilidades hay dependencias, atrás de esas dependencias hay temores. Todo esto es egoísmo o concentración en sí mismo, y la razón de todas estas manifestaciones que nos dañan a nosotros mismos y dañan a nuestros semejantes, la razón de lo anterior es una falta de fe real, porque si hubiera fe, no habría esos miedos tan dominantes, esa cárcel de la mente que nos lleva a conducirnos de una manera equivocada. Eso significa ausencia de Dios en el corazón del hombre, porque tiene su corazón puesto en otras cosas. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Todo esto está pensado para que podamos hacer un análisis de personalidad y catarsis, un inventario profundo que llegue a la raíz del problema. Todos nacemos con instintos naturales, nos lo dice la literatura de Alcohólicos Anónimos. Tenemos el instinto sexual, el instinto de seguridad material, el instinto de seguridad emocional, el instinto social o de compañía, y son dones con un propósito para funcionar como seres humanos en este mundo. Por otro lado, los que tenemos problema de alcoholismo como enfermedad, o sea, otras cosas, por ejemplo, no solo el alcohólico, sino cualquier otra persona tiene fantasmas atormentadores del ayer, crudas emocionales por malos actos que le atormentan, como es el sentimiento de culpa y de soledad. Mucha gente vive autoengañada porque no hace un inventario honesto de sí mismo. Es más fácil detectar los errores en otras personas, pero cuando se trata de nosotros mismos, hemos construido una imagen distorsionada y no hay una aceptación real de nuestra personalidad. Muchos tenemos impotencia ante ciertas circunstancias. Hay gente que se desvía hacia la prostitución, la delincuencia, la violencia. Hay gente que está atorada en resentimientos de hace años y que lo sienten como si hubiera pasado ayer. Hay gente que tiene problemas de neurosis, depresión, se fuga de la realidad buscando un bálsamo a través de la drogadicción, alcoholismo y otras adicciones, como puede ser adicción al sexo, al trabajo, a la comida, a las relaciones constructivas. Puede haber codependencia, también adicción a las compras, al ejercicio, al internet. Todo eso es fuga de la realidad. A mayor resentimiento, mayor soledad interior y muerte espiritual. Entonces, con este panorama, podemos ir yendo hacia atrás. Tenemos que analizar en nuestro historial todos estos instintos, cómo se han ido descoyuntando. La palabra descoyuntando significa que se salieron del propósito original de Dios y se convirtieron en defectos de carácter. Pero hay situaciones en nuestra vida, en nuestra historia, que sucedieron cosas que a partir de ahí ya no fuimos los mismos. Hubo un cambio radical en nuestra personalidad. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos a una persona que descubrió a su pareja en una infidelidad. A partir de ahí, esa persona, si no procesó bien ese daño, puede generar, por un lado se genera un resentimiento, pero por otro lado se empieza a generar una celotipia. Y si tiene futuras relaciones con otras personas, ese daño se convertirá en un trauma que la acompañará y le generará inseguridad
le generará eh, celos, celos infundados, obsesivos, le generará también una barrera que no le permite entregarse completamente a una relación porque tiene miedo a ser lastimada nuevamente. Entonces huye de las relaciones o busca cualquier pretexto para salirse de esas relaciones. Y eso lo va a acompañar en toda su vida. Puede desarrollar, en el caso de una mujer, un rechazo y resentimiento hacia los hombres en general. Y bueno, de ahí se desprenden disturbios emocionales, como puede ser depresiones, ansiedades, resentimientos, frustración. Todo esto es un ejemplo, puedo poner muchos, pero aquí el punto es descubrir qué eventos sucedieron en mi vida y que fueron de tal impacto que a partir de ahí ya no fui el mismo y se transformó mi personalidad. Y tengo que descubrir la raíz de todo eso, porque cuando me dice la literatura, tengo que descubrir cómo, cuándo y dónde se me descoyuntó mis instintos, precisamente se refiere a este tipo de acontecimientos. Debemos de tener muy claro esos acontecimientos para que los podamos trabajar a profundidad. Esto es, son heridas espirituales, emocionales, mentales, que nos provocan daño a nosotros y a nuestro entorno, a las relaciones con las personas. Entonces, tenemos que trabajarlos a profundidad y no superficialmente, porque si abro una herida a medias, se va a volver a infectar. Entonces, mucha gente se queda abierta, es decir, que no trabajó bien esos acontecimientos y se quedó abierta con esa herida abierta y no sanó adecuadamente. Todo este proceso no es fácil porque sabemos que Alcohólicos Anónimos nos sugiere una serie de pasos, de inventarios. En el primer inventario no se va a resolver esto. A mí me ha llevado 13 inventarios llegar a la profundidad de todo esto. He dedicado un análisis profundo a mi personalidad con buenos padrinos y siguiendo las sugerencias de reparación, pero a través de mis acontecimientos presentes he descubierto algunas cosas que no trabajé con la profundidad que debería, no porque no quisiera. Y eso me ha obligado a ir más atrás y descubrir esa línea en el tiempo, cómo fue comportándose en ese tema mi historia, ir desahogando, pero no solo desahogando, sino comprendiendo y aceptando la realidad. Porque la palabra lo dice, es un análisis de personalidad y catarsis. El análisis de personalidad me permite aceptar lo que vaya descubriendo, es decir, aceptar no solo que soy un alcohólico, en mi caso, sino aceptar todo lo que soy en otros aspectos. Aceptar mis defectos de carácter, aceptar mis debilidades, mis dependencias malsanas, mis temores y cómo se desviaron esos instintos. A través de esa aceptación viene también liberación. Y a través de la catarsis se desahoga el dolor del alma. Es lo que significa catarsis, sacar el dolor del alma. Y eso se hace a través de escribir a detalle, como dicen en la hacienda, del pensamiento al sentimiento, es decir, recordar y sacar esa emoción antes, durante y después del acontecimiento, es decir, antes, porque cómo era mi personalidad, durante todo lo que sentí, todo lo que pasó en detalle, para que esas emociones aprisionadas por años salgan a la luz, y después del acontecimiento para darme cuenta cómo se distorsionó mi personalidad a través de ello. De esa manera desahogo el dolor, pero también el padrino me ayuda a descubrir mi realidad en cuanto a los efectos y las consecuencias de los mismos, los daños. Muy bien, vamos a empezar.
Decimos que atrás de los síntomas hay defectos de carácter. ¿Cuáles son esos defectos de carácter? Pues precisamente los que me menciona la literatura. Son acciones y reacciones que causan daño en lo que se refiere a daño físico, mental, emocional y espiritual en nosotros y los demás a través de compulsiones de orgullo, soberbia, ira, envidia, avaricia, lujuria, gula y pereza. A mayor frustración, mayor resentimiento, y a mayor resentimiento, disturbios emocionales. Ahora, atrás de los efectos que hay debilidades o emociones que se refiere a obsesiones y emociones que se disparan ante las situaciones reales o imaginarias que amenazan la satisfacción de nuestras exigencias, manifestándose en miedo, frustración, cólera, odio, vergüenza, placer, ansiedad, angustia, asco, celos, complejo. A mayor exigencia, menor tolerancia a la frustración. Si nos fijamos bien, las debilidades se habla de situaciones imaginarias. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Volviendo al tema de los celos, hay personas que pueden imaginarse que su pareja está resentida, pueden imaginarse que su pareja los está engañando sin un fundamento. Entonces, una situación imaginaria no es que esté sucediendo, él se lo imagina. Otro aspecto, puedo imaginar que esa persona que no me saluda me odia o tiene algo contra mí y a lo mejor es otra la situación. Voy poniendo ejemplos sencillos. Entonces, todo eso me genera emociones. Las emociones yo tengo que decidir qué hago con ellas. Esas emociones las puedo reprimir y se convierten en una ira pasiva. Hay personas que ocultan sus sentimientos negativos, pero se los tragan. Entonces, ese daño interior le puede ocasionar muchos males físicos y enfermedades, porque se tragan, no expulsan esa ira. Por otro lado, atrás de esas debilidades tenemos exigencias o dependencias malsanas. Esas exigencias es de obtener más atención, protección o cariño de personas o querer dirigir el espectáculo dominando, obtener resultados a nuestra manera, exigir satisfacciones o placeres más de lo que es posible o es debido, buscando seguridad emocional a través del dinero, sexo, personas, prestigio, poder, conocimiento, aventura. En realidad es una idolatría al depender de estas cosas en lugar de Dios. Es decir, mi seguridad y estabilidad emocional dependen de tener cubiertas estas exigencias, y cuando no se tienen cubiertas viene la frustración y vuelvo a querer tener control de la situación imponiendo exigencias a los demás y a mí mismo, y vuelve la frustración. Es como un círculo vicioso. En realidad lo que estoy haciendo es confundir los medios con los fines, anteponiendo lo material a lo espiritual. ¿Cómo sucede esto? Hay personas que son más mundanizadas, es decir, piensan que la felicidad en este mundo es a través de obtener todas estas cosas. Entonces es poner la carreta delante de los caballos y ir camino a la desilusión y al desamparo. Pueden llegar a perder su fe. ¿Por qué? Porque Dios o la vida no les concedió aquello que esperaban, y por ese motivo viven amargados, frustrados, decepcionados, y empiezan a buscar culpables. Empiezan a buscar culpables en Dios, en sí mismos, en las personas, en las circunstancias, y empiezan a vivir un aislamiento espiritual. Es decir, cuando se sustituye el amor por un resentimiento, es donde nace la soledad. A pesar de estar acompañado, la persona se siente sola, desconectada de los demás. No puede desarrollar el amor
porque el resentimiento le estorba, la desconfianza le estorba, el miedo la domina. A mayor temor, mayor exigencia. Entonces nos manda el tema del temor. El temor es a la no satisfacción de los instintos. Hay temores que son razonables, una función natural del ego. Es decir, que hay temores que nos impulsan a desarrollarnos como seres humanos, pero hay otros que son irracionables o son miedos patológicos, que se convierten en una cárcel en la mente, y ese mismo temor hace a la mente corrupta para justificarse a través del orgullo, haciendo pasar exigencias como si se tratara de necesidades. Y justifica sus actos y culpa a los demás. Por eso la palabra honestidad es una palabra que se usa mucho en AA, porque si no hay honestidad, no hay recuperación. El orgullo es el mayor obstáculo para el desarrollo de la honestidad, porque el orgullo es un mentiroso, es un corrupto mental. El orgullo es el que hace justificarme para decir que soy como soy y que estoy bien y que los demás están equivocados. No me permite verme al espejo con mi real imagen. Entonces tengo que contrarrestar ese orgullo con la humildad y la honestidad. No puedo engañar a Dios, no, a lo mejor puedo engañar a los demás, pero el engaño a mí mismo es el problema. Entonces, a mayor sensibilidad, mayor temor, y a mayor temor, mayor exigencia. A mayor exigencia, mayor frustración, a mayor frustración, mayor resentimiento y muerte espiritual. Así es como se analizan nuestra personalidad, y se hace una catarsis al respecto. Vamos a ver cuáles son esos, ¿ya? Estoy entrando al archivo. ¿Cómo los explica la literatura para llegar a esta conclusión? Bueno, este archivo que estoy abriendo, ustedes lo sé, para que vean eso y los libros que tengo. Dice: extraído del libro de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos y las 12 tradiciones, capítulo 4 y cuarto paso respectivamente. Así estos defectos de relación sexual, así que estos deseos de relación sexual, de seguridad material, emocional y de compañía, son perfectamente justos y necesarios, y ciertamente son dones de Dios. Cuando la satisfacción de nuestros instintos sexuales de seguridad material y emocional o de compañía se convierten en el único objetivo de nuestras vidas, el orgullo hace acto de presencia para justificar nuestros excesos mediante el autoengaño. El orgullo nos induce a imponernos a nosotros o a los demás exigencias que no se pueden cumplir sin pervertir o hacer mal uso de los instintos de que Dios nos ha dotado. El temor a no ver satisfechas nuestras exigencias, acción del subconsciente, genera el orgullo o a dar una prevalencia exagerada a los intereses propios, a lo cual se le agrega la racionalización, acción del ego, lo que estimula el egoísmo. Egoísmo, concentración en sí mismo, creemos que es la raíz de nuestras dificultades, acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autocomiseración, arrollamos a los demás generando venganza. A veces nos hieren aparentemente sin provocación. El temor a la no satisfacción de nuestras necesidades genera orgullo, el orgullo egoísmo, el egoísmo genera miedo, una enfermedad del alma por sí sola. El egoísmo y el miedo genera otros defectos de carácter, produciendo placer a la satisfacción de las exigencias del ego y displacer cuando está insatisfecho.
egoísmo, concentración en sí mismo. Solo uno tiene la razón o la mayor razón o la mayor parte. Cuando se tiene el mundo en la mano y no hay placer más profundo, nos importan los demás solamente en función de lo que nos pueden servir, cuidando a nuestros servidores o dependencias, pero las desechamos fácilmente cuando podemos o nos dejan de ser útiles. El problema surge cuando las cosas empiezan a fallar, ahí viene la frustración. El mundo se escurre de nuestra palma y nos sentimos solos, desamparados, débiles, inseguros, brota el displacer, nos enfadamos cuando las exigencias de nuestros instintos se ven amenazadas, brota así la ira, que en sí significa temor a ser afectados en los intereses propios. De hecho, es una reacción defensiva ante una agresión real, pero se vuelve defecto cuando esa agresión es producto de vivir en la irrealidad de una agresión ficticia. Cuando las ambiciones de otros se logran mientras que las de nosotros no, nos volvemos envidiosos. Ese temor al no satisfacer las ambiciones propias nos hace reaccionar con ira, celos, por el bien ajeno, envidia, ira por no obtener lo suficiente en seguridad material, emocional, social, de compañía. Por lo general, la ira se acompaña de una extraña sensación de justicia divina, lo cual inicia un resentimiento u odio contra Dios y contra los demás que se encuentran en un plano superior al nuestro. La tríada orgullo, miedo, ira y envidia, el dolor, displacer, de la no satisfacción y la inseguridad se origina a partir del deseo intenso de poder, prestigio y seguridad que puedan compensar el complejo de inferioridad que nos aqueja. Esto provoca el deseo de acaparamiento, de tener y poseer más que los demás. El miedo irrazonable nos impulsa a codiciar bienes ajenos. Comemos, bebemos y arrebatamos más de lo que necesitamos por el temor a que no nos toque lo suficiente. El deseo inmoderado de satisfacciones sexuales y con genuina alarma ante el trabajo permanecemos indolentes. La generación de los 4 defectos restantes es producto de 2 mecanismos relacionados entre sí. El miedo a no tener genera el acaparamiento, que significa posesividad, ser más por tener más. Pero intrínsecamente el miedo genera un problema más radical, que es el miedo a amar, a generar actos de amor. Se puede manifestar también como vergüenza, pero lo que en realidad sucede es que existe un miedo a corresponder, es decir, a desprenderse, que es lo contrario al deseo de acaparamiento y la posesividad subsecuente. De esta manera, el miedo a desprenderse de las cosas materiales, de lo que es propiedad, seguridad material, genera la avaricia. El miedo a no tener, la inseguridad en el mañana, se manifiesta como ansiedad o angustia. El deseo de acaparamiento, que hace sentir que se merece más que los demás, cuando el temor del displacer del hombre genera la gula, lo que es seguridad material. O sea, cómo la ansiedad nos puede llevar y la angustia nos puede llevar a fugarnos a través de la comida, inclusive a través del sexo. El deseo inmoderado de placer, relación sexual, de amor, seguridad emocional y de combatir la soledad, es decir, de compañía, de sentirse propietario de alguien, esposa, hijo, seguridad material, genera el poderosísimo defecto de la lujuria, hoy por hoy el más fuerte entre los nuestros después del orgullo. Puede manifestarse como asco o repudio por el sexo opuesto. Puede manifestarse en otro sentido, como es el relacionado con la codicia o avaricia de otras mujeres, lo que lleva a poseer, ser propietario de varias, generalmente con el propósito de engendrar hijos, lo que asegura la propiedad de hijos, seguridad material, de compañía y emocional, lo que genera machismo o hembrismo. Un producto de la no satisfacción de nuestros deseos es la lástima por uno mismo o autoconmiseración, que es orgullo al revés, lo que ha surgido del hecho de no obtener lo que lógicamente y en justicia nos corresponde. Esto hace que se desarrolle una desmotivación existencial producto de la ira, lo que inmoviliza al individuo
que es como se forma la pereza. Todos los defectos se apoyan en la racionalización o egodefensa, que son el conjunto de mecanismos desarrollados para aliviar al individuo de la inmadurez emocional que le aqueja, otorgándole pretextos como razones para no practicar el amor. Ahora vamos a comparar esto mismo para tener un panorama muy completo de lo que dice el libro de Alcohólicos Anónimos en el quinto capítulo. Y vamos a notar cómo estas situaciones se ven claras a través de la siguiente lectura. Déjenme llegar al capítulo, permítanme. Pueden descargar ese cuadro. En la descripción del video viene un enlace a Google Drive, donde van a encontrar varios libros y el Génesis que les acabo de leer y el cuadro que les acabo de explicar. Vamos a leer ahorita cómo inclusive los actos buenos pueden estar motivados por cosas falsas que hacemos pasar por virtudes. Hay unos pasajes en la Biblia donde Jesús lee lo que está sucediendo en el corazón de las personas presentes sin que éstas digan lo que están pensando. Entonces él lee el corazón, las intenciones del corazón. Yo puedo tener actos buenos, pero que sus intenciones no son tan buenas. Y vamos a verlo aquí. Dice, rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser sinceros con ellos mismos. Ahí volvemos a darnos cuenta que el ingrediente de la honestidad y la humildad es muy necesario si nos vamos a analizar. Porque es verdad que no rompimos toda la vajilla, pero tampoco significa que no hayamos roto nada. Entonces tiene que haber honestidad en todos los sentidos, lo que yo hice y lo que me hicieron y las consecuencias, pero sin omitir nada. Dice, hay seres desventurados como estos, no son culpables, por lo que parece, han nacido así. Por su naturaleza son incapaces de entender y realizar un modo de vida que exige la más rigurosa sinceridad u honradez, que es sinónimo. Para esto las posibilidades de éxito son pocas. Existen también los que sufren graves trastornos emocionales y mentales. Aquí entramos con problemas, con personas que tienen problemas de depresiones, ansiedades, cosas así. Dice, aunque muchos de ellos logran recuperarse si tienen capacidad de ser sinceros. Nuestras historias se expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás permítame. Nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Aquí es donde entra la derrota. Nos lo está diciendo. Estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo. Es decir, cuando hay una derrota definitiva, como la indica el primer paso, refiriéndose al alcohol, que yo no puedo con esa situación, eso me obliga, ese sufrimiento, ese fondo de sufrimiento me obliga a renunciar a mi filosofía de la vida, a mis métodos, a mi orgullo, para
estar dispuesto a través de esa derrota a hacer todo lo que sea necesario para conseguir esa liberación. Dice, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Nosotros nos resistimos a algunos de ellos. Hay pasos con los que no nos gusta mucho. Uno de los pasos más evadidos, aunque muchos podrán decir que es el inventario, la realidad es que muchos hacen el inventario y no van y reparan todo lo que encontraron. Entonces, el octavo y el noveno paso son pasos muy evadidos, principalmente el noveno. Hacen sus inventarios, pero no reparan nada. Entonces, la liberación no queda completa. Dice, creímos que podríamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que, con toda sinceridad, te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Aquí aparece la palabra valiente. ¿Por qué? Porque hay miedo. El miedo y el orgullo son los obstáculos a vencer para poder entregarnos de lleno a este programa. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Si quiero resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes, tengo que reeducar mi mente, desechar aquellas cosas que nunca me han servido y aceptar cosas nuevas que a través de los grupos hemos descubierto que otros están sin beber. Y ese es el testimonio. Entonces, ¿de qué me sirve mi filosofía de la vida, haber leído muchos libros y todo lo que pueda traer en mi cabeza si no me ha dado resultado? Eso significa que tengo que renunciar sin reservas a mis viejas ideas y adoptar las que me sugiere el programa. Recuerda que tratamos con el alcohol astuto, desconcertante y poderoso. ¿Por qué es astuto? Habla como si se tratara de una persona, no como un mal. Simplemente es dar a entender que el espíritu del alcohol es astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder. Dios, ojalá lo encuentres. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. O sea, hacer las cosas a medias no nos sirve para nada. Estábamos en el punto de cambio, decididos a cambiar. Entregándonos totalmente, le pedimos a Dios su protección y cuidado. He aquí los pasos que dimos y que se sugiere como programa de recuperación. Y vienen los 12 pasos. Muchos de nosotros exclamamos, vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo. No te desanimes, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios en forma ni siquiera aproximada a la perfección. No somos santos, lo importante es que estamos dispuestos a desarrollarnos de una manera espiritual. Los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Es decir, yo voy avanzando a que no lo haga de manera perfecta, pero estoy avanzando, estoy en el camino, estoy poniendo buena voluntad. La buena voluntad es hacer las cosas bien, no a mi manera, no como yo creo. Nuestra descripción del alcohólico, el capítulo sobre los agnósticos y nuestras aventuras personales antes y después ponen en claro 3 ideas pertinentes. Tenemos que aceptar estas 3 ideas. No solo decirlas, la aceptación es algo más profundo. Es algo que se queda grabado en nuestro corazón y que no hay discusión dentro de mí al respecto. No hay controversia en mi corazón con respecto a esas ideas. Las he aceptado como una gran verdad, una verdad absoluta, y que ya no discuto con esa idea. Ponen en claro, 3 ideas pertinentes, que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas en lo referente al alcohol. Porque muchos hablan de una vida ingobernable refiriéndose a los defectos de carácter, pero en el primer paso está hablando del alcohol, no está hablando todavía de los defectos empiezan a hablarse hasta el 4.º paso, no en el primero. La ingobernabilidad de nuestras vidas se refiere al alcohol. Claro que hay ingobernabilidad también en el tema de los defectos de carácter, pero eso se ve en otros pasos más adelante.
que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas, que probablemente ningún poder humano hubiese podido remediar nuestro alcoholismo. Es decir, hay impotencia. Ni yo puedo, ¿sí? Ni otros han podido ayudarme a pesar de sus buenas intenciones. Que Dios podía remediarlo y lo remediaría si lo buscábamos, pero no a mi manera. ¿Cuántos de nosotros hemos sido creyentes y en su momento seguíamos bebiendo? ¿De qué nos servía nuestra fe? No era una fe que obrara, no era una fe de calidad, sino era una de cantidad. Creíamos en Dios, pero lo buscábamos a nuestra manera, no a la manera de Dios. Teníamos que allanar el camino para que llegue la gracia de Dios, y el camino está descrito en los 12 pasos. Con buena voluntad, humildad y honradez, los resultados serán grandiosos. Dice, llegados a este convencimiento, estamos en el tercer paso. Es decir, que una vez que acepto corazón adentro estas tres verdades, estoy practicando el primero y segundo paso. Llegamos a este convencimiento, estábamos en el tercer paso, lo cual quiere decir que pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Porque estamos en una comunidad a la que nos agregamos, en la cual se ven los pasos, se practican y se comparten los resultados. Entonces me estoy blindando a través de esa comunidad de Alcohólicos Anónimos. De hecho, me gustaría compartirles el significado del círculo y el triángulo. No es un símbolo de AA, es un símbolo que viene mucho antes de la existencia de AA y significa que los que están dentro del círculo están protegidos contra el mal. Y el triángulo es símbolo de la Santísima Trinidad, así que vayamos descubriendo cosas que a lo mejor no sabíamos. El triángulo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada lado del triángulo, y el círculo es la protección espiritual bajo la gracia de Dios. Bueno, llegados a este convencimiento, estábamos en el tercer paso, lo cual quiere decir que pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada cual lo concibe. Exactamente qué es lo que queremos decir con esto y qué es justamente lo que haremos. El primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. Venturosa es llegar a lo bueno que esperamos. La fuerza de voluntad se ejerce a través de la buena voluntad de practicar el programa. O sea, no tenemos nada en contra de la fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad, si no está acompañada de la gracia de Dios, no sirve de nada. A través de los pasos hacemos posible que esa gracia de Dios llegue a nosotros para que tengamos la fuerza de evitar los males que nos aquejan. Sobre esta base, siempre estábamos, tiempo pasado, en conflicto con algo o con alguien. Es decir, que a través de nuestra fuerza de voluntad queríamos imponer cosas, aunque nuestros motivos sean buenos. Es decir, que a veces esa bondad o esos motivos buenos, cuando alguien se nos cruza, pues empiezan los conflictos. Dice, la mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión. Es decir, que agarran vuelo a ver quién los paga. Cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo. Aquí es donde hacemos un papel a través del orgullo y todo lo que describí, de cómo este aspecto de hacer el papel de Dios es querer suplantar a Dios y ocupar su lugar. Y así nunca encontraré a Dios. Dice, cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo, que siempre está tratando de arreglar las luces, el ballet y el escenario. Se quiere arreglar todo. Es un controlador que quiere controlar a Dios, que quiere controlar a los demás y que se exige a sí mismo cosas que ni siquiera él mismo puede cumplir.
Dice, tratando de arreglar las luces, el ballet y el escenario y los demás actores según sus propias ideas. O sea, para él sus ideas son las correctas, los demás están equivocados. Si las cosas quedaran como él quiere y las personas hicieran lo que él desea, el espectáculo resultaría magnífico. ¿Por qué quiere imponer esto? Porque tiene miedo y quiere imponer esas exigencias para encontrar esa satisfacción y esa seguridad emocional. Dice, todos, incluso él mismo, estarían satisfechos, la vida sería maravillosa. Pero la gente nunca va a hacer lo que nosotros queremos, ni Dios tampoco va a hacer lo que nosotros queremos. Dios no es Santa Claus para estarle diciendo lo que queremos y que Él lo cumpla. No podemos dirigir a Dios, tenemos que someternos a Él, que es diferente. Eso es la soberbia, el orgullo, el querer hacer el papel de Dios. Los resultados son notorios, nunca van a hacer lo que nosotros queramos, ni nosotros mismos vamos a alcanzar nuestras metas, nuestras ideas no funcionan, así que es necesario dejar de hacer ese papel de Dios. Dice, al tomar estas disposiciones, nuestro actor puede ser a veces un desechado de virtudes, puede ser amable, considerado, paciente y generoso, hasta modesto y dispuesto a sacrificarse. Aquí entra un tema, aparentemente hay cosas que mostramos como virtud, somos amables, considerados, pacientes y generosos, modestos y dispuestos a sacrificarse, pero en el fondo estamos preparando las cosas para que el final la gente y los resultados sean a nuestra manera. Hay un interés egoísta de por medio, entonces no es ni siquiera es una virtud. Por eso hablaba yo que Dios lee las intenciones del corazón. Yo puedo hacer actos buenos, pero la intención no era tan buena. Dice en la Biblia que Dios juzgará el corazón del hombre bajo la ley del amor. ¿Ese acto que hiciste fue por amor o fue por interés? ¿Cuáles fueron las intenciones de tu corazón en actos buenos y actos malos, omisiones? ¿Esa intención de tu corazón era por amor o era por interés? Porque el amor es el desprendimiento y el interés es un pensamiento egoísta para beneficiarlo. Son contrapuestos el amor y el egoísmo, y el egoísmo nace del miedo. Dice, por otro lado, puede ser vil, egoísta, interesado y falso. Pero como en la mayoría de los seres humanos es probable que sus características varíen. ¿Qué es lo que generalmente pasa? El espectáculo no sale muy bien. Empieza a pensar que la vida no lo trata bien, decide esforzarse nuevamente, lo voy a volver a hacer. En esta ocasión es más exigente o más condescendiente, según sea el caso, según le convenga. A pesar de todo, la función no le parece bien, admitiendo que en parte puede estar errado, está seguro de que otros son más culpables. Ahí entra el orgullo a justificar, porque no se puede ver a sí mismo como realmente es. Se encoleriza, se indigna y se llena de autocomiseración. ¿Cuál es su dificultad básica? No es un individuo que piensa primero en sí mismo, aun cuando está tratando de ser bondadoso. No es víctima de la ilusión de que puede arrancarle satisfacciones y felicidad a este mundo si lo hace bien. No es evidente para todos los demás actores que estas son las cosas que él quiere. Y sus acciones no hacen que cada uno de ellos quiera desquitarse sacándolo del espectáculo todo lo que pueda. Y sus acciones no hacen que cada uno de ellos quiera desquitarse sacando del espectáculo todo lo que pueda. ¿No es él hasta en sus mejores momentos una fuente de confusión y no de armonía? Una de las situaciones que se viven es que, hablando de este tema, de este párrafo, decimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. ¿Cómo se llama eso? No hay integridad, no hay estoicismo. Una persona íntegra y estoica piensa una cosa, la dice y la hace tal cual. Y una persona que piensa una cosa, dice otra y hace otra, es una persona que tiene una locura socialmente no reconocida, pero que su fuente es el orgullo. Nuestro actor está concentrado en sí mismo, es un egocéntrico, como dice la gente en la actualidad. Es como el hombre de negocios retirado que está tendido al sol en la Florida durante el invierno y se lamenta de la mala situación que hay en el país.
como el ministro de una religión que suspira por los pecados del siglo XX, como los políticos y reformistas que están seguros de que todo sería utopía. Utopía es un sueño paradisíaco, pero que no es posible si el resto del mundo se portara bien, como el proscrito desarrajador de cerrajador de cajas fuertes que cree que la sociedad lo ha maltratado, o como el alcohólico que lo ha perdido todo y está encarcelado. Cualesquiera quieran que sean nuestras protestas, no estamos la mayoría preocupados por nosotros mismos, por nuestros resentimientos y nuestra autoconmiseración. Egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades, acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración. Les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia de ser lastimados. Esto no significa que las demás personas sean santas, obviamente ellos también tienen, el egoísmo está presente en todos los seres humanos. De hecho, al hablar del pecado original, cuando eh, comieron del árbol prohibido, Adán y Eva, y fueron desterrados, ellos perdieron una unidad con Dios, y todos los seres humanos a partir de ese entonces estamos heredando el pecado original. Por eso la naturaleza del hombre tiende al miedo y al egoísmo, que es la herida del pecado original con el que nacemos. Por eso de ahí se desprende los pecados que todos los seres humanos tenemos en mayor o menor grado. Así es que nuestras dificultades creemos que son básicamente producto de nosotros mismos, surgen de nosotros, y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, es necio, se aferra a sus ideas y se desboca, es decir, no mide consecuencias. Aunque él piense que no es así, por encima de todos nosotros los alcohólicos tenemos que librarnos de ese egoísmo. Tenemos que hacerlo, nos mata. ¿Por qué nos mata el egoísmo? Es muerte espiritual. De por sí hay muerte espiritual en muchas personas, independientemente de que sean alcohólicos o no. Hay muerte espiritual y están enfermos de egoísmo y de miedo. Nos mata espiritualmente y nos puede matar físicamente. Dios hace que esto sea posible, y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse completamente del yo más que con su ayuda, es decir, con la ayuda de Dios. Si Dios es amor y nosotros estamos llenos de egoísmo, y el egoísmo es contrario al amor, necesitamos de Dios, que es amor, para que se sustituya ese egoísmo. Y para lograr eso se necesita recorrer varios pasos para estar en unidad con Dios y ser alimentados por la fuente de todo bien, que es Dios mismo. Muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones morales y filosóficas, pero no podíamos vivir a la altura de ellas a pesar de que hubiéramos querido hacerlo. Tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Es decir, queríamos lograr cosas sin involucrar a Dios. Todo lo que hacíamos era tomar decisiones nosotros, sin incluir a Dios, sin hacerlo a la manera de Dios, y queríamos a través de nuestro propio poder que llegaran esos resultados, esa liberación que no llegaba. Tuvimos que obtener la ayuda de Dios, pero a su manera. No podemos estar imponiendo nosotros a Dios como ser Dios. Este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Él nos va a dirigir y nosotros tenemos que someternos. Él es el jefe y nosotros somos sus agentes. Él es el padre y nosotros somos sus hijos. Él tiene la razón, nosotros no. La mayoría de las buenas ideas son sencillas, y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasaríamos a la libertad. Dice la piedra clave. Él es el jefe, yo no. Yo no soy Dios, Él es el que tiene las respuestas y yo tengo que seguir sus instrucciones. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón, siendo todopoderoso. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo.
Esto de que proveía todo lo que necesitábamos, hay que entender la palabra necesitábamos. Nosotros creemos que necesitamos ciertas cosas y creemos que es justo, pero no necesariamente son las cosas que necesitamos a los ojos de Dios. Entonces volvemos al tema, no transformemos nuestras peticiones y esperanzas en exigencias. Hay veces que tenemos que pasar por procesos de carencia, de enfermedad, de sufrimiento como parte de un proceso donde Dios está viendo por nosotros para llevarnos al nivel que requerimos. Establecido sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos y en nuestros pequeños planes y proyectos. Nos interesamos cada vez más en ver con qué podíamos contribuir a la vida. A medida que sentimos fluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor. Recuerdan, la raíz de esos defectos es el temor, es el que genera el egoísmo y de ahí se desprende todo. Entonces empieza a desarrollar una verdadera fe de calidad, no de cantidad. Podemos estar en medio de una tormenta en serenidad, confiando en Dios y además estando haciendo su trabajo. Perdemos nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. Bueno, pues básicamente esto es lo que tiene que ver con el Génesis. Pueden descargarlo. Estoy para servirles. Felices 24 horas y solo por hoy.